saludo familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy es lunes, empezamos la semana y empezamos la semana súper bien. Vamos a empezar primero con Endika, que ya hemos dicho, capítulo 5, Samadhi, la conciencia del alma, a las 7, en terapia, cómo transformar el conocimiento en resultados, especial para terapeutas, con Jan Guillón. Y luego a las 8 terminamos con Conciencia Billonaria con Yolanda Soria. Esto es todo lo que tenemos para hoy. Y nada, antes de empezar, como siempre os digo, aquí arriba tenéis un enlace que podéis copiar y pegar, el enlace de aquí arriba que tenéis en el navegador, y lo ponen en WhatsApp, en Telegram y en redes sociales para avisar de que estamos en directo con Endika y que vamos a estar toda la tarde aquí. Y bueno, también deciros que estamos transmitiendo en Facebook, YouTube, Twitch y Odyssey de Caja de Pandora. Tenéis este enlace aquí para poder suscribiros a todos los canales de la caja. Lo tenéis en la descripción del vídeo. Y nada, vamos a saludar aquí a Endika desde Barcelona. ¿Qué tal, Endika? ¿Cómo estás? Pues muy bien, Luis. Encantado de estar aquí una vez más contigo y seguimos avanzando con el curso de meditación y sanación espiritual. Pues vamos con ello si quieres. Adelante. Perfecto. Bueno, como vamos avanzando con el curso, ya sí que de antemano comento que cualquier duda que pueda ir surgiendo, en la parte del final dejaremos un espacio de respuestas y preguntas y las podéis ir dejando en mayúscula para que Luis las vaya recopilando y luego las contestamos. A modo de recapitulación, lo que hemos visto, esta es la clase número 5, Samadhi y la conciencia del alma. Y en las clases anteriores voy a hacer un repaso de lo que hemos visto. En la clase número 4 estuvimos viendo el espacio interior y la mente abstracta. La clase número 3, la respiración energética en meditación. La clase número 2, la mente parasitaria y la mente liberada. Y en la clase número 1, pues las bases de lo que es este curso, para qué sirve meditar y los tipos de meditación que hay. Así que os invito, si no habéis visto las clases anteriores y os gusta esta, a que vayáis a echar un vistazo, porque es cierto que a medida que vamos avanzando con el curso, cada vez vamos entrando en fases o en conceptos que son más avanzados, especialmente para aquellos que no tengáis experiencia con la meditación o no tengáis un recorrido más o menos amplio. Así que bueno, intentaremos que las clases, no obstante, sean bastante prácticas. Haremos una meditación también al final y aquellos conceptos que queden un poco más alejados de la experiencia, pues no pasa nada. Miráis las clases y os vais ubicando en aquellas etapas o aquellas partes que más os llamen la atención o que sintáis que es donde tenéis que poner un mayor énfasis, y a partir de ahí pues vamos haciendo un recorrido teniendo en cuenta que la práctica de meditación es una práctica que, tal y como comentamos en la primera clase, merece mucho la pena integrar en nuestra vida dentro de lo que son esas cuestiones que son innegociables al fin y al cabo, aquellas cuestiones que tenemos, ¿no?, en nuestro día a día, como es dormir, es descansar bien, es el aseo, es la comida, y esas cuestiones para cuidar nuestro cuerpo físico, la mayoría de ellas. Pues bueno, la meditación tendría que ver con el desarrollo, también el cuidado del cuerpo físico, pero sobre todo con desarrollar ese potencial que tenemos como seres humanos, que va mucho más allá de lo que es ese cuerpo físico que se desarrolla por sí mismo, pero que también hay que cuidarlo, ¿no?, para mantenerlo. Bueno, pues la mente, desafortunadamente, no tenemos esa conciencia de trabajarla y de desarrollarla, quizás sí a través del estudio, de la formación, pero es una manera muy limitada. Y cuando hablamos de la mente, estamos hablando de que es el puente que vincula conscientemente con el alma. Eso es lo realmente importante, y con eso podemos introducir ya la clase de hoy, porque estamos hablando de Samadhi y de la conciencia del alma. Bien, ¿qué es Samadhi? Cuando hablamos de Samadhi, Samadhi es ese estado de conciencia del alma, literalmente. Cuando nosotros alcanzamos, a través de un estado meditativo, un estado de conciencia en el que estamos percibiendo la realidad interna o externamente, podríamos decir, con los propios ojos del alma, tal y como el alma percibe, estamos en un estado de samadhi. Y eso va acompañado de una serie de cualidades de conciencia que van mucho más allá de lo que es la conciencia ordinaria cuando no hay un contacto con el alma. Cuando hablamos del alma, al final podríamos decir muchas cosas sobre el alma, pero intentando ser objetivos de tal y como se percibe el alma, más allá de todas las cualidades y connotaciones e implicaciones que tiene el alma, estamos hablando literalmente de un centro de luz radiante que irradia y que se
experimenta como luz, se experimenta también como sabiduría, se experimenta también como amor, como cuando hablamos de sabiduría, en realidad es un conocimiento práctico, es un saber las cosas de una manera directa, también otro nombre que se le ha dado es intuición, pero más allá de todo eso, es un centro radiante de luz. Entonces, el alma, que todos nosotros somos almas encarnadas en un cuerpo físico, cuando la empezamos a percibir desde esta conciencia física, vamos desarrollando esa capacidad de contactar con el alma, la percibimos literalmente como un sol radiante. Bueno, un sol radiante dependiendo del grado de desarrollo que tenga. Puede que al principio, cuando empezamos a percibir el alma, lo percibamos como una pequeña luz, pero al fin y al cabo una luz. Y en la medida que vamos entrando en un estado de conciencia, de contacto con el alma, vamos profundizando con la meditación y aprendemos a enfocar nuestra mente en esa luz se va volviendo cada vez más radiante. Esa luz se puede percibir internamente en los mundos internos como una luz muy intensa, pero va más allá de eso. Esa conciencia del alma permite utilizar esa luz de manera dinámica y de manera volitiva, es decir, podemos enfocar, por ejemplo, esa luz en nuestra propia personalidad y eso produce un efecto de transmutación y eso produce un efecto de iluminación, es decir, al final el alma, cuando uno alcanza esa conciencia de samadhi, esa conciencia del alma y desde ahí se enfoca en la personalidad se ilumina gradualmente, va transmutando todas aquellas partes más oscuras, las sombras, emociones, pensamientos o energías etéricas de una vibración más baja, van elevando la vibración y se van transmutando. Pero también uno puede enfocar esa luz, por ejemplo, en un asunto de reflexión, en una idea, y entonces a esa idea se empieza a iluminar, o ese pensamiento, esa reflexión se empieza a iluminar. ¿Qué significa? Que empieza a traer intuiciones y empieza a traer pensamientos y ideas que complementan y que desarrollan al fin y al cabo ese pensamiento, esa idea de meditación en la que estamos reflexionando. No solamente eso, sino que cuando hablamos también de que contactamos con ese alma, con esa luz radiante, nos damos cuenta de que podemos empezar a percibir los reinos espirituales, que son los reinos internos. Aquí es muy interesante porque hoy en día que están tan en auge el desarrollo de facultades psíquicas, por ejemplo, me viene a la mente la canalización, me viene a la mente lo que son técnicas como el Reiki, lo que es, por ejemplo, registros acásicos, cualquier técnica de sanación o cualquier otra técnica que implique el desarrollo de alguna facultad psíquica, en realidad, para que esa facultad psíquica tenga vamos a decir, un encaje evolutivo, en el sentido de que forma parte de nuestro proceso evolutivo y no algo que es, en cierta manera, vamos a decir, involutivo, tiene que pasar por un contacto con el alma. Muchas veces, cuando uno empieza a hacer ese camino hacia el contacto con el alma, paradójicamente, y entendiendo, esto lo vamos a hablar más adelante, que uno tiene que aprender a controlar las emociones, porque las emociones al final son impulsos de energía que hacen que reaccionemos constantemente a karmas, es decir, emociones que ya tenemos en nuestro campo energético y que se manifiesta como karma, por eso nos generan las reacciones, o a efectos externos. Necesariamente, el proceso de desarrollo de la conciencia del alma y de alcanzar ese estado de samadhi implica que tenemos que controlar las emociones. Y ese control de las emociones necesariamente pasa por volvernos, podríamos decir, hay diferentes caminos, pero en esencia, aprender a polarizar nuestra conciencia en el mundo mental para desde la mente controlar las emociones. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas de ciertas facultades psíquicas tienen que ver con el mundo emocional, tienen que ver con el plexo solar abierto. Eso, ahí tendríamos todo lo que son las facultades psíquicas astrales y son muchas de las que en muchos seres humanos están ya desarrolladas porque forman parte del proceso evolutivo por el que hemos pasado. No quiero desviarme mucho del tema, pero cuando se habla, por ejemplo, de la Atlántida, estamos hablando de un estado de conciencia de la humanidad en el cual se alcanzó el sumum de lo que es el desarrollo astral. La conciencia atlante, ahora estaríamos en la conciencia aria, es una palabra que ha sido muy prostituida y degradada
por lo que todos sabemos, pero realmente cuando hablamos de raza aria o raza atlante estamos hablando de un estado de conciencia, nada tiene que ver con la apariencia física, pues estamos hablando de una humanidad que está en proceso de alcanzar el sumum de lo que es la mente inferior o la mente concreta, la mente racional. Ahí tenemos el paradigma de la ciencia, por ejemplo, que es un reflejo del tipo de cualidad de esta humanidad. Vemos que la ciencia al final ha impregnado toda nuestra sociedad y es una ciencia que está muy enfocada al mundo material, a la mente racional, aunque poco a poco va trascendiendo hacia cuestiones cada vez más abstractas, más cuánticas, podríamos llamar también. Cuando hablamos de la humanidad atlante, alcanzó el sumum, el paradigma de lo que es el misticismo. ¿Qué es el misticismo? Sino una forma de experimentar, por ejemplo, Dios a través de las religiones o a través de cualquier forma de chamanismo o de espiritualidad, a través del sentimiento, de la devoción. ¿Por qué? Porque su cualidad de conciencia era una cualidad esencialmente emocional. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros como humanidad estamos trascendiendo eso, esa cualidad emocional tiene mucho que ver con el plexo solar, este chakra que tenemos aquí, en esta zona de aquí, justo debajo del corazón. Entonces, nosotros como humanidad, esa raza aria está desarrollando mucho más la garganta. ¿Y qué pasa? Que cuando activamos un chakra, cuando estamos enfocados consciente o inconscientemente en desarrollar un aspecto, los aspectos anteriores tienden a apagarse momentáneamente. Entonces, muchas veces se confunde y se tiene un especial interés por el desarrollo de ciertas facultades psíquicas que tienen que ver con volver a hacer un camino involutivo y volver a abrir el plexo solar. Y esto entraña muchos riesgos y entraña además muchos desequilibrios a nivel emocional. Más teniendo en cuenta que vivimos en una sociedad que está hiper estimulada a nivel emocional, a nivel astral. Más teniendo en cuenta que cuando ese plexo solar se abre, es muy susceptible a cualquier tipo de parasitación del plano astral, que es un plano que está muy contaminado. Ahora, ahí se da una paradoja, porque en el camino, como comentaba, de desarrollar la conciencia del alma, se pasa por un desarrollo de la garganta y eso hace que esas facultades desaparezcan. Por eso también encontramos muchas personas que podríamos decir que están en el mundo espiritual o que tienen mucha atracción por el mundo espiritual, pero están muy desequilibradas emocionalmente, son muy irascibles, son vamos a decir, no tienen un poco desarrollo, podríamos decir, de las facultades. Esto quiero que se entienda bien, ¿eh? Tienen mucho más desarrollo, digamos, de esas facultades místicas y emocionales y astrales, pero no tanto desarrollo de las facultades mentales. Y sin embargo, encontramos personas que tienen más desarrollo de esas facultades mentales y racionales, pero el precio que han pagado es que han desconectado esa parte mística y también se han enfriado mucho en muchos casos. Todo depende de una cuestión de equilibrio, no hay bueno o malo. Entonces, cuando hablamos de Samadhi, estamos hablando de ese estado de conciencia que va más allá de esa mente racional, como hablamos en la clase número 4, desarrolla esa mente abstracta, que es la mente superior, y debido a esa capacidad de enfocar la conciencia en la mente superior, el alma empieza a activarse y empieza a desarrollarse. Y es desde ahí, desde la activación del alma, cuando vamos a recuperar esas facultades psíquicas, pero en una vuelta más elevada del espiral, ya con un pleno control mental y con la protección que implica el contacto con el alma, porque ese centro de luz radiante no solamente actúa, como he comentado, en su propio plano, sino que gradualmente va inundando toda la personalidad de esa luz y esa luz produce una barrera. Entonces ya a partir de ahí sí se pueden abrir los chakras, se pueden activar los chakras, pero sin quedar expuestos a muchos de los riesgos que hay de activar ciertos chakras cuando el alma todavía no está controlando la personalidad. Entonces, recapitulando, hay cosas que hemos hablado, pero es importante tener en cuenta. Cuando nosotros hablamos de entrar en un estado de samadhi o una conciencia del alma, eso tiene implicaciones muy amplias. Nosotros hemos hablado a lo largo de este curso, en las clases que llevamos, de que existe una ciencia del alma. Esa ciencia del alma no solamente tiene que ver con la mente, sino que hay una relación, tiene que ver con nuestras glándulas endocrinas, tiene que ver con nuestro cerebro y nuestras neuronas, tiene que ver con nuestro sistema nervioso y tiene que ver también con nuestros chakras. En realidad, estas 4 cosas son una síntesis.
todas funcionan de forma coordinada. Cuando los chakras se activan, las glándulas empiezan a activarse, empiezan a segregar un tipo de sustancias diferentes. Cuando el alma hace contacto, ese alma hace contacto con la mente inferior, vinculando la mente abstracta, la mente superior con la mente inferior, el cerebro y las neuronas empiezan a activarse. Todo el sistema nervioso empieza a fluir un tipo particular de energía que proviene desde esos niveles de vibración superior del alma, y eso hace que el sistema nervioso se empiece a sensibilizar mucho más. Nos volvemos personas más sensibles, muchísimo más sensibles. Por lo tanto, también eso implica unos cambios de hábitos que se dan de manera natural. Hay ciertos ambientes, hay ciertas, por ejemplo, escenas, películas, hay ciertos alimentos, hay ciertas personas que simplemente se sienten de una manera incómoda porque nos afectan, porque empezamos a sensibilizarnos y vivimos en un ambiente, en una cultura que en muchos sentidos está muy contaminada y hay niveles muy altos de violencia, de desarmonía. Cuando nosotros tenemos un sistema nervioso y un sistema glandular que no funciona a pleno rendimiento, estamos como adormecidos. Pero hablamos también del despertar, ¿no? Cuando despertamos, en realidad eso implica que todo nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro, nuestras glándulas también despiertan, se activan y eso nos hace mucho más sensibles, desarrollando facultades psíquicas, desarrollando una mayor capacidad de percepción, pero también haciéndonos mucho más sensibles y teniendo que cuidarnos mucho más de ciertos ambientes que nos van a afectar negativamente y lo vamos a sentir con mucha claridad. Entonces, esta ciencia del alma también encuentra una síntesis que estamos viviendo como nunca antes ha vivido en la historia, gracias, por ejemplo, a Internet, al intercambio cultural entre Oriente y Occidente, a los libros, a que estamos empezando a vincular todo el conocimiento histórico y esa sabiduría de Oriente con Occidente. ¿Cuál es el legado de Occidente? Bueno, el estudio de la ciencia, como hemos hablado, de la ciencia concreta que tiene que ver con las glándulas, que tiene que ver con el cerebro, con el sistema nervioso, y eso forma parte del alma. Son los mecanismos, son los órganos que el alma tiene en este nivel, en este cuerpo físico, para manifestarse y eventualmente para controlar la personalidad. Pero en Oriente, ellos, a diferencia de Occidente, que se ha centrado en esa mente racional o en esa mente que busca siempre lo objetivo, lo tangible, en Oriente tenemos todo lo contrario, o vamos a decir todo lo contrario, ese complemento sería más un hemisferio derecho, donde ellos se han centrado mucho más en el mundo subjetivo. Los grandes filósofos que analizan las preguntas trascendentales, que analizan también los valores, que analizan, por ejemplo, de ahí viene el Tao. El Tao, sin duda, es algo subjetivo, es algo abstracto, nada tiene que ver con el mundo concreto. Sin embargo, es una sabiduría que tiene que ver con, precisamente, el desarrollo subjetivo y psicológico del alma. Y eso tiene también mucho que ver con los centros, con los chakras. Allí se habla de los chakras, tenemos la acupuntura, tenemos todas las disciplinas y la medicina tradicional china y en Oriente en general siempre contempla ese mundo energético, los meridianos, etcétera, etcétera. Aquí todo lo contrario o todo lo complementario, toda la parte física. Entonces, nosotros a través de ese desarrollo de la conciencia del alma, estamos sintetizando en nosotros mismos y activando o sintetizando ese conocimiento de Occidente y Oriente en nosotros mismos. Nuestro hemisferio izquierdo, nuestro hemisferio derecho sería otra forma de decirlo, y su desarrollo o su funcionamiento depende exclusivamente del control o de la ausencia de control del alma. Entonces, cuando nosotros empezamos a entrar en un estado de samadhi, un estado meditativo, tenemos que tener en cuenta que lo que estamos haciendo es permitir que el alma empiece a controlar la personalidad y empiece a generar una alquimia interna en todos estos niveles que he comentado, que va a tener unas implicaciones que, bueno, las conocemos ya, por lo menos deberíamos a estas alturas del curso, que en Oriente, por ejemplo, se ha llamado iluminación, pero tenemos también aquí en Occidente un gran exponente, bueno, en Oriente Medio, que es el Maestro Jesús, que nos habla de esa conciencia crística, Jesucristo. En el fondo está hablando de Cristo es el alma. Y también encontramos muchísimas analogías, metáforas y conocimiento que está vedado, como por ejemplo la sangre de Cristo o el cuerpo de Cristo. En realidad, sí que puede tener connotaciones, depende cómo analicemos, negativas, en cierta manera,
porque ha habido una gran manipulación de todo ese conocimiento y porque se ha puesto el énfasis, por ejemplo, en un Cristo crucificado y sufriendo. No se ha puesto, por ejemplo, el énfasis en un Cristo inmortal y resucitado, por poner algún ejemplo. Muchas veces se ha pintado a ese Jesucristo como una persona, sí, amorosa, pero blanda, y en cambio nos ha puesto el énfasis en que era una persona bien poderosa, con un gran poder, tanto poder que al final ha tenido una influencia en toda nuestra civilización y toda nuestra era que trasciende los milenios. Una imagen de un Cristo, por ejemplo, que llega a un mercado con el látigo y que echa a todos de ahí porque dicen que sirven a un Dios que es un demonio. Entonces, hay que tener en cuenta que ahí ha habido una gran manipulación, pero también hay una gran sabiduría y en realidad la sangre del Cristo es la sangre de un iniciado, es la sangre que está imbuida en esa energía del alma y que está en la sangre también esa condición álmica a través de las glándulas endocrinas. Entonces es interesante conocer eso. Ahora, más allá de la meditación, hay que tener en cuenta que para alcanzar un estado de samadhi hay que alcanzar un estado de absoluto silencio interno, donde los sentidos físicos y donde el mundo externo ya no llama nuestra atención, de manera que nuestra conciencia se pueda abstraer totalmente hacia el mundo interno. Y eso no se logra simplemente sentándose a meditar uno, sino que entendiendo que la meditación, más allá de la práctica de meditación, la meditación es un estado, es algo que nosotros tenemos que construir paso a paso y no solamente cuando nos sentamos y cerramos los ojos, sino entendiendo que ese estado o las circunstancias del día a día son el mejor entreno que tenemos para ir desarrollando ese estado. Entonces, ¿cómo podemos ampliar más allá de lo que es la práctica de meditación con los ojos cerrados, una meditación hacia adentro, ese control del alma? Bueno, existen esos mandamientos, podríamos decir, o vamos a decir las virtudes. Cuando hablamos de las virtudes, en realidad son desarrollar ciertas cualidades psicológicas que cuando lo analizamos desde este punto de vista, en el fondo, cualidad psicológica es un tipo de energía con una vibración determinada. Por lo tanto, cuando yo a través de la construcción del carácter desarrollo, por ejemplo, la bondad o desarrollo la generosidad, yo estoy activando los chakras en cierta manera y estoy irradiando ciertas energías, estoy contactando con el depósito de esas vibraciones y esas energías en el universo o en el cosmos, como lo queramos llamar, en el medio ambiente, y las estoy canalizando a través mío. Esa es la magia o esa es la alquimia del desarrollo de las virtudes. Y tenemos, podríamos decir, 5 grandes virtudes. Esas virtudes tampoco quiero profundizar mucho porque daría para un vídeo. Tienen una, vamos a decir, tienen una forma de aplicarla yin y una forma yang, una forma activa y una forma pasiva. No entraremos ahí, pero estamos hablando esencialmente de bondad amorosa y no herir. No herir y ser bondadosos en acciones, en sentimientos, en pensamientos. Y eso va a requerir de todo nuestro esfuerzo y disciplina, sobre todo porque no herir o ser bondadoso a través de las acciones es una cosa, pero a través del pensamiento y las emociones implica un trabajo meditativo, porque si yo no controlo mis pensamientos o si mis emociones no están purificadas, entonces yo no voy a poder ser realmente una persona bondadosa y no herir, si yo estoy criticando mentalmente o si estoy teniendo emociones negativas. Y eso tiene que ver con, podríamos decir, con aprender a ser inofensivos. No inofensivos en una forma pasiva o una forma débil, sino en una forma, vamos a decir, aunque pueda parecer contradictorio, una forma empoderada. Ser poderosos y tener la capacidad de ser inofensivos, es decir, de no generar ningún tipo de pensamiento, emoción o acción que genere dolor o genere o pueda herir a cualquier forma de vida existente. Imaginemos las implicaciones de desarrollar esta virtud a su máxima expresión. Entonces, claro, esto es un proceso gradual. Tenemos otra gran virtud, la segunda, que sería veracidad y no mentir. Ser honestos con nosotros mismos, ser honestos con los demás. Cuando nosotros somos veraces, no solamente estamos desarrollando, podríamos decir, una virtud que todos reconocemos de manera ya intuitiva como algo positivo, sino que más allá de eso, cuando nosotros mentimos, estamos irradiando un tipo, es decir, yo, por ejemplo, miento de forma deliberada.
Al mentir, estoy cogiendo una emoción, estoy cogiendo un pensamiento que no es veraz y lo estoy irradiando a través, por ejemplo, de mi asna, de mi garganta, de mi plexo solar. Esa misma energía que yo estoy irradiando hacia otra persona, más allá de las implicaciones kármicas de engañar a otra persona, está ensuciando mi propio campo energético. Entonces, si yo miento mucho, mi asna, mi garganta se van a ensuciar. Si mi asna y mi garganta están sucios, yo voy a tener dificultad para poder desarrollar las facultades de esos chakras. Voy a tener, por ejemplo, dificultad para poder ver la verdad, porque tienen que estar estos chakras para desarrollar el discernimiento, la discriminación, tienen que estar limpios y activos. Entonces, se va entendiendo la ciencia que hay realmente en el desarrollo de las virtudes. Tenemos generosidad y no robar. Cuando yo soy generoso, lo que estoy haciendo es que estoy entregando una energía de forma desinteresada. Cuando yo entrego energía, ya sea a través de... Pensad que no estamos hablando solamente de algo material, ¿eh? Estamos hablando de una actitud interna que implica el mundo físico, el emocional, el mental y el espiritual. Cuando yo soy generoso, estoy irradiando una energía y estoy permitiendo que entre más de esa energía. Por lo tanto, cuanto más das, más recibes. Pero no se trata de esperar que aquello que doy lo reciba de esa misma persona o lo reciba necesariamente en la misma forma externamente, sino que de forma automática e instantánea lo estás recibiendo internamente en forma de energía. Y sí, también puede haber una causa kármica que haga que yo reciba eso. Si yo soy una persona generosa materialmente, pues probablemente tenga mucha abundancia material. Pero bueno, ese es otro tema y quiero que se entienda esa parte más esotérica, más subjetiva y energética que hay también implícita en ese acto de generosidad o en la veracidad o en la bondad amorosa. Persistencia en el esfuerzo. Entender que no solamente se trata de hacer algo bien, de forma correcta, sino hacerlo de manera persistente, por acumulación. Y eso también es una gran virtud. Cuando no hay persistencia puede haber esfuerzos muy intensos, pero luego hay una caída, luego un esfuerzo, luego una caída. Cuando se es persistente realmente, uno aprende a sostener un nivel vibratorio y eso también es un entrenamiento, es muy importante. Imaginemos un atleta que está entrenando y que ese atleta simplemente hace pequeños esfuerzos muy rápidos, pero no los hace de forma continuada. O ese mismo atleta hace esos esfuerzos muy rápidos, quizás un poquito menos, por poner un ejemplo, pero los hace cada día, de forma continuada. ¿Cuál de los dos va a tener un desarrollo mucho más amplio? Evidentemente el segundo. ¿Por qué? Porque en la persistencia es como también él desarrolla su musculatura. El cuerpo responde de una manera que es muy diferente debido a la persistencia más allá de que el ejercicio sea el mismo. Lo mismo ocurre en un nivel interno espiritual. Tenemos también luego, y este es muy importante, sobre todo cuando uno está comprometido con este trabajo de desarrollo interno, que es la moderación. Entender que sí, la persistencia es importante, pero si yo me paso de frenada o si yo me llevo al límite y me desgasto, eso va a hacer que no pueda mantener ese ritmo. Por lo tanto, encontrar esa moderación y equilibrio es fundamental. Y esas 5 virtudes en el día a día son un entrenamiento que necesariamente va a requerir de todo tu potencial y de toda esa capacidad que estés desarrollando en meditación realmente. Entonces, estamos hablando de un estado de conciencia del alma o samadhi, que no es tanto el sentirme bien, que no es tanto el hacer una meditación y decir, ¡ay, qué bien! O qué silencio, qué paz he alcanzado, sino que se tiene que traducir en una transformación de nuestra personalidad, en una transfiguración, una transmutación total de la personalidad y por lo tanto tiene que manifestarse a través de cualquier tipo de acción, a través del día a día, en infinidad de circunstancias que nos vamos a encontrar cuando nos relacionamos con los demás y con el mundo. Bien, tenemos también, por supuesto, la pureza de vida, pureza interna. Hemos hablado ya largo y tendido. Pureza externa es evidente. Lo que comes, lo que haces, cómo cuidas tu cuerpo. Pero quiero hablar también de 2 que sí son tenidas en cuenta, pero quizás no desde este contexto que estamos hablando. El gozo interno. Y os voy a hacer aquí una parada para invitaros a que hagamos todos juntos un ejercicio. Gozo interno. El gozo interno es algo que muchas veces se nos da de manera natural, ¿no? Tenemos una situación que nos hace gozar. Pero nos hemos planteado que nosotros podemos generar ese tipo de energía de gozo
por una actitud deliberada. Entonces, voy a invitar a que hagamos un experimento. Cerramos los ojos. Respiramos profundo. Y céntrate en tu actitud interna. Observa tu actitud, la actitud con la que estás observando. Y simplemente sonríe. Imagínate que tu actitud es como una sintonizadora y vas a sintonizar con una actitud amorosa, una actitud dulce, tierna. Si te cuesta, es importante que físicamente sonrías. Aunque sientas que es una sonrisa falsa, da igual, tu cuerpo no entiende, tus glándulas no entienden. Si tú sonríes y activas la musculatura, tu cuerpo va a entender que estás sonriendo y va a empezar a generar esa química. Y acompañándote de eso, internamente tratas de conectar con una actitud más amorosa. Quizás te estés dando cuenta de que tu actitud de base está tensa o está triste o está muy neutra o apagada. Bien, toma conciencia de que cuando no prestas atención, tu actitud se manifiesta de forma automática. ¿Es la actitud que quieres tener cuando no estás atento? Aunque sea una actitud más o menos neutra, ¿te gustaría tener una actitud de una vibración mucho más elevada? Bien, depende de ti. Un tip que te puede ayudar mucho es no solamente observar tu actitud, sino conectar tu conciencia, tu actitud con tu cuerpo. Siente tu presencia, siente cada célula de tu cuerpo y observa tu cuerpo, tu presencia con esa actitud amorosa, como si estuvieses mirándote a ti mismo con muchísimo amor y dulzura. E imagina que cada célula de tu cuerpo se da cuenta de que algo superior, una conciencia superior, está observando. Se da cuenta de esa actitud amorosa y cada célula de tu cuerpo empieza a sonreír y a reflejar esa misma actitud. No solamente tú observas tu cuerpo y cada célula, sino que todo tu cuerpo, cada célula de tu cuerpo te observa a ti. Imagina que hay una conexión telepática entre tu conciencia, tu actitud, tu cuerpo y siente ese flujo de energía gozosa. Bien. Esto es algo que hay que entrenar. La capacidad de gozar, que es la capacidad de vibrar alto con la vida, con simplemente sentir mi presencia, sentir que estoy vivo. Vamos un paso más allá. No solamente el gozo, sino la devoción a la divinidad. Esto puede llevar este gozo a un éxtasis, a una vibración todavía muy superior. ¿Cómo hacerlo? Siente ese gozo y imagínate que tu conciencia sale proyectada hacia arriba y observas por encima de tu cabeza, sientes todo el espacio y lo observas con esa actitud gozosa y amorosa. Si percibes una luz, asume, imagina que esa luz es tu alma, si no, imagínala. Es indiferente si la ves o no la ves, siéntela. Y imagina que hay una conexión telepática entre todo ese espacio que se abre infinito por encima de tu cabeza, tu alma que está llenando todo ese espacio como una luz. Y transmítele esa intención, ese gozo, esa actitud amorosa y observa el efecto, la respuesta. Vamos a llevar la devoción, fijaos, devoción normalmente asociado a figuras de una forma muy materialista, devoción hacia lo interno, hacia lo abstracto, hacia el alma.
Imagina que como alma, ese espacio por encima de tu cabeza de conciencia se abre todavía más hacia el todo. Ese todo puedes llamarlo Dios, como tú quieras. Imagínate que como alma observas ese todo con una actitud amorosa. Siente el espacio que se abre y observa el efecto que esto produce. Estoy seguro que muchos de vosotros estáis impresionados del efecto que esto produce. Esto podemos llamarlo gozo, podemos llamarlo devoción a la divinidad. No hace falta un santo, no hace falta una imagen. Si quieres puedes utilizarla, pero lo importante es la esencia de lo que estás haciendo. Y no solamente eso, sino mantenerte y permitir que tu conciencia se enfoque en eso como una cualidad, se enfoque en eso como cualquier forma de perfección que tú puedas concebir. Puedes hablar con eso, puedes pedirle, más que pedirle, puedes comunicarte con eso y decretar cualquier cosa que tú quieras, enfocado con tu perfección. No pidas, si puede ser, cosas materiales. Pide las cualidades que te permitan alcanzar eso. Céntrate en las cualidades, en los valores internos. ¿Eso cómo se llama? Se llama aspiración. Entonces estamos hablando de pureza de vida interna, de pureza de vida externa, de gozo, de devoción a la divinidad y de aspiración. Fijaos lo potente de lo que estamos hablando. Eso es una forma de meditación también. Los santos y los místicos es la forma con la que han contactado con la divinidad y muchos de ellos se han iluminado a través de esa devoción. Ahora lo estamos viendo en una perspectiva todavía más amplia que aúna lo mejor, vamos a decirlo, la síntesis de diferentes corrientes espirituales. ¿Qué más tenemos para alcanzar ese estado de samadhi? Abstracción. ¿Qué es la abstracción? Es la capacidad de retirar cualquier tipo, lo hemos comentado antes, pero quiero poner énfasis, de retirar la atención de cualquier factor externo, del mundo externo, y de aprender a llevar esa atención hacia el mundo subjetivo, hacia adentro constantemente. Y también la capacidad de este ejercicio que hemos hecho de aprender a enfocar la conciencia en la cabeza y hacia arriba, por encima de la cabeza, hacia el alma. Eso es la capacidad de abstraerse. Y es algo, tanto esto como lo anterior, recordad, perseverancia, persistencia en el esfuerzo, constancia en el esfuerzo. Son partes fundamentales, no solamente hacerlo, sino repetirlo, tal cual como un entrenamiento espiritual, y además lo estamos presentando de una manera muy pragmática. Capacidad de atención y de concentración que viene dado por la meditación. Al final, la primera etapa de la meditación, tal como vimos en la clase 1, tiene que ver con desarrollar esa capacidad para estar concentrados y aprender a estar atentos en cualquier circunstancia de la vida. Al final, esto es lo que se enseña en el mindfulness, plena atención, atención plena. Esa capacidad de mantener no solamente esa atención en todo lo que hacemos, sino de intentar mantener nuestra propia mente enfocada en su propio nivel, en la mente o en el mundo del alma, si ya tenemos esa capacidad por encima de la cabeza. Y eso, a su vez, implica un control emocional, implica estar atentos a cualquier tipo de reacción emocional que pueda surgir internamente y en vez de identificarnos con ella, aprender a observarla con desapego e incluso, si tenemos la capacidad, transmutarla, observándola con una conciencia como la que estamos viendo cuando observamos una emoción, gradualmente la transmutamos. Meditación, evidentemente, al final es una atención prolongada y un estado de meditación que más allá de la práctica deberíamos aprender a llevar en las situaciones del día a día y enfocar constantemente la mente en el alma. Este ejercicio que hemos hecho aquí, pregúntate por qué motivo, si te ha salido bien, si has sentido el efecto que tiene, no lo realizarías varias veces al día. ¿Cuál es el motivo? Bien, meditar es aprender a enfocar la mente constantemente en ese nivel hasta que se convierta en algo tan automático que cuando no te des cuenta
estés ahí simplemente, que te des cuenta de que tu estado natural y automático es estar ahí, que incluso te des cuenta de que tienes una tendencia a abstraerte excesivamente y digas, bueno, tengo que volver un poco aquí. Ok, está bien. Al final se van a generar también ciertas polarizaciones en este proceso. El proceso nunca es lineal, sino que hay que ir buscando ese equilibrio, esa moderación, pero hay que darlo todo, en cierta manera, ¿no? Hay que, el ejemplo que he puesto antes, ¿no? Entender que es un entrenamiento y que el esfuerzo prolongado y mantenido es lo que produce la tensión interna suficiente que va a crear músculo espiritual, que va a realmente entrenar nuestra mente para que aprenda a estar enfocada en esos niveles internos. Y recordad esa frase tan conocida que dice que así como el ser humano piensa, así es él. ¿Cómo tú puedes pretender desarrollar una conciencia del alma si no piensas en el alma constantemente? ¿Cómo vas a desarrollar esa conciencia si solamente le dedicas los minutos de la basura del día? O si cada vez que tratas de conectar con el alma es porque estás en un mal momento, o estás sufriendo, o quieres pedir algo. Llámalo alma, llámalo Dios. Así como el ser humano piensa, así es él, y así se desarrolla. Por lo tanto, aquello en lo que tú piensas de manera constante es aquello que estás nutriendo. Y no se trata de pensar desde un punto racional, teológico, no. Fijaos que cuando estamos haciendo este tipo de ejercicios estamos utilizando nuestra mente, estamos pensando, reflexionando, pero lo estamos haciendo de una manera subjetiva, en una manera abstracta, en una manera que va mucho más allá de las formas, que tiene que ver con las cualidades, con las energías con las que contacto, con las vibraciones. Y finalmente comprender que cuando nosotros desarrollamos esa capacidad de abstracción, esa capacidad de meditación, vamos a hacer que esa luz que se percibe se vaya desarrollando, vamos a aprender a polarizar nuestra conciencia en esa luz, identificarnos plenamente con esa luz, con el alma que somos, y vamos a empezar a percibir, ahí sí, los mundos espirituales y vamos a empezar a desarrollar facultades psíquicas que tienen que ver con el mundo del alma y que son muy superiores a cualquier tipo de facultad psíquica astral de un plexo solar que está abierto. Nada tiene que ver. Vamos a descubrir que se empieza a desarrollar la percepción de ese mundo de las almas o ese mundo espiritual donde las formas de este mundo de la personalidad nada tienen que ver, donde nosotros percibimos a través de energías, a través de arquetipos, a través de símbolos, y que el proceso de desarrollar esa conciencia nos va a ir permitiendo gradualmente aprender a comprender ese mundo interno, ese mundo espiritual. Aprender realmente a conectar eso que percibimos allí, poder traducirlo en palabras, poder traducirlo en pensamientos concretos. En definitiva, estamos hablando de unir el cielo y la tierra en uno mismo. Esa es la tarea que estamos emprendiendo. Estamos hablando de un proceso de iluminación gradual de la personalidad, del despertar de la sabiduría interna, que es conocimiento, es inteligencia más amor. Esa es la alquimia que realizamos cuando gradualmente vamos teniendo esa capacidad de enfocarnos en ese estado de samadhi, en pequeños periodos durante meditación que alcanzamos y gradualmente extendiendo esos periodos y dándonos cuenta de que ese estado de conciencia se va filtrando cada vez más a nuestra vida cotidiana, de que ese estado de conciencia tiene unas repercusiones enormes en nuestra personalidad, de que nos damos cuenta que incluso nuestra respiración se transforma, generando apneas o generando periodos donde parece que no respiramos apenas, entendiendo que toda nuestra química y biología y ADN también se va a ir transformando. Así que esta es la presentación de esta clase número 5. Espero que os haya gustado y si hay preguntas, pues estaremos unos minutos respondiendo estas preguntas. Hola de nuevo, familia. ¿Cómo habéis dormido hoy? No veas. Bueno, vamos a comentar un momentito mientras van llegando las preguntas. Preguntas, 2 puntos, nos dicen el país y formulan la pregunta con todas las letras en mayúsculas para que veamos en los 8 chats que estáis hablando conmigo, no entre vosotros. Y nada, vamos a compartir un momento pues pantalla porque tenemos Despertando al Alma Superior,
un taller online que haremos con Endica el miércoles 22 de diciembre. Mira, puntito antes de Navidad, puede ser un buen regalo de Navidad para ustedes mismos. Será de 6 de la tarde a 10 de la noche, hora de España, matinal por la mañana en América, pero lo podéis ver durante todo el año en diferido. Incluso se puede conseguir después en diferido también, o sea, es decir, pero lo suyo es que lo hagáis en directo. Entráis en aulaspandora.com, buscáis autor Endica Dramé y ahí lo tenéis, pero también en la descripción del vídeo, aquí debajo, también lo tenemos puesto y también lo he estado compartiendo yo en los chats. Endica, ¿qué se va a llevar la gente con este curso? Bueno, yo creo que se están viendo bastantes cosas en esta clase, pues sobre todo, más allá de que pueda haber técnicas y herramientas ya diferentes, mucho más específicas, que quizás sería un poco arriesgado dar aquí en público, donde puede llegar cualquier persona, puede verlo y puede malinterpretarlo porque está viendo un trocito de una clase. Poner todo eso en orden y entender que van a ser 4 horas que vamos a estar haciendo una práctica completa que luego no solamente es para ese momento, sino que es para repetirla constantemente. Y tienes un plan donde tienes diferentes meditaciones, ejercicios de respiración, ejercicios de reflexión interior, un montón de herramientas que tienen que ver con todos estos puntos que estamos viendo, bien ordenadas, para que tú gradualmente puedas ir haciendo tu práctica y puedas ir despertando esa conciencia del alma de una forma segura, con equilibrio y entendiendo el proceso que estás haciendo. No cogiendo una meditación de aquí un día, otro de allí, ahora unas respiraciones, sino teniendo un plan de entrenamiento, podríamos decir. Ahí está. Pues bueno, vamos con una de las preguntas que ya van entrando. Dice, ¿la personalidad y el ego son la misma cosa? No. Podríamos decir que la personalidad no purificada es ego, pero la personalidad es el vehículo del alma. Entonces, cuando hablamos de ego, en realidad es cuando nosotros que somos almas nos identificamos plenamente con la personalidad. Ese sería el punto más álgido del ego. Un alma encarnada que se piensa que es una personalidad. En el momento que nosotros empezamos a desarrollar la conciencia del alma, el ego empieza a perder fuerza. Pero eso no hace que desaparezca la personalidad. Cada uno va a emitir una nota y va a emitir una vibración en base a su personalidad, porque es el traje, es el vehículo que tiene el alma aquí para expresarse. Y hay diferentes tipos de traje, de diferentes colores, de diferentes formas, y eso tiene que ver con la personalidad de cada uno. Pero estamos hablando de una personalidad purificada, que más allá de cuál sea la cualidad, podríamos imaginar una orquesta con diferentes instrumentos, o las 8 notas musicales, las 7 notas musicales, perdón, y luego una octava superior. Entonces, cada uno tiene una nota, cada uno tiene una personalidad, pero estaríamos hablando de cómo tocamos esa nota. ¿Es una nota afinada o desafinada? ¿Es muy grave, es muy densa o es muy elevada, una vibración muy alta? Entonces, eso es la personalidad y el ego es la personalidad o las partes de la personalidad que todavía no están purificadas e iluminadas por el alma. ¿Estado de Samadhi es igual que el estado de Nirvana? No, el estado de nirvana es muy superior y cuando hablamos de samadhi al final son palabras que también hay que ser cuidadoso porque hay muchos estados de samadhi diferentes. Uno puede alcanzar un estado de samadhi simplemente un primer contacto consiguiendo abstraerse en un momento de meditación, dejar de sentir el cuerpo, que desaparecen los sentidos, incluso parece que desaparece la respiración y tiene un momento de una gran dicha, una gran paz, un gran silencio, una gran plenitud, una sensación de expansión. Pero eso no significa que eso sea samadhi. Al final las palabras siempre velan y limitan, porque estamos hablando de una experiencia de conciencia. Entonces, incluso en samadhi hay diferentes estadios de samadhi. Y cuando hablamos de nirvana estamos hablando de un nivel de conciencia muy superior que tiene que ver ya con estados de conciencia que no tienen tampoco sentido hablar y que no se pueden experimentar hasta que uno no es un alma plenamente funcional, hasta que uno no ha desarrollado completamente la conciencia del alma y ha fusionado ese alma con la personalidad, no tiene sentido hablar de nirvana. Podríamos decir que para nosotros, para nosotros como personalidad, el estado de samadhi es lo que para el alma es el estado de nirvana. Sería una buena forma de describirlo. Entendiendo que nosotros como personalidad somos un cuerpo emocional,
un cuerpo mental. El alma es el Cristo, que es el punto vinculador entre el mundo inferior de la personalidad y el mundo espiritual o superior, ¿sí? Y entonces el alma, a su vez, tiene también una octava superior de lo que sería el mundo emocional y el mundo mental. ¿Se entiende? Es como la octava superior, aunque nada tenga que ver con esto, pero sería esa misma cualidad que llamamos emocional en un estadio superior, esa misma cualidad que llamamos mental en un estadio superior. Cuando hablamos de nirvana, estaríamos hablando de cuando el alma entra en un estado de nirvana, es decir, entra en un estado en el que ha integrado plenamente su estado emocional superior, que sería el búdico o intuitivo, su estado mental superior, que sería el átmico o voluntad divina o espiritual, y desde esa integración alcanza el estado de nirvana. Entonces, queda un poco lejos, ¿no? Uh-huh. Yo quería comentar antes que se me ha olvidado deciros que tenéis también la meditación El Sendero Interior de Plenitud en aulaspandora.com y la podéis ver gratis, quiero decir, siempre aceptamos donaciones. Y luego tenéis otras formaciones, despertar tus poderes psíquicos, protección energética y define y conecta tu propósito de vida. Esto lo podéis hacer durante todo el año y luego también podéis entrar en la página web de cienciaconciencia.com. Ahí tenéis más online, más presencial, terapias, todo eso con Endica en su propia web, que todo el rato la estamos viendo en vivo. Por aquí también nos decían... Espérate, que se me ha ido para arriba la... Bueno, vamos con la que tiene aquí Sandy y luego con la otra. Sandy nos dice... Saludos desde California, un gusto verte de nuevo. Indica qué emoción. ¿Están relacionadas con el plexo solar? Muchísimas gracias. De una forma muy sintética y reducida, sería todas las emociones que tienen que ver con el yo personal. Todas aquellas emociones que de manera implícita o explícita impliquen yo necesito, yo quiero, son emociones del plexo solar. Y no todas son negativas, sí. Toda la gama, el rango de emociones negativas están en el plexo solar, se generan ahí. Pero también muchas emociones positivas que tienen que ver con el amor propio, con el coraje, con la perseverancia, la capacidad de motivarse, con el desarrollo de la identidad personal. También es importante, aunque luego eventualmente haya que trascenderla. Uno no puede trascender aquello que no ha integrado. Entonces, por ponerlo en contraste con las emociones superiores que serían del corazón, son... A modo de síntesis, son todas aquellas emociones que tienen que ver con ellos necesitan o ellos quieren. Y ahí entraríamos en la empatía, la sensibilidad, la compasión, el amor y, bueno, también emociones más, vamos a decir, que no es que estén directamente relacionadas con el otro, pero tienen un efecto positivo en el otro, como son la serenidad, la paz interior, etcétera, etcétera. ¿El alma es nuestro fuego interno? Depende de lo que entendamos por fuego interno. Vamos a explicarlo de esta manera, diciendo que no, el alma no es el fuego interno, porque le damos ese lugar, por ejemplo, a la energía Kundalini, que sí que podríamos decir que es el fuego interno. Eso sí, el alma necesita el fuego interno para despertar. Pero el alma yo la definiría mejor como un centro de luz, de amor y de sabiduría, como una luz radiante. Podríamos también, o se hace esa asociación del alma como el sol interno. Entonces, en cierta manera, el sol es un fuego, pero estaríamos hablando de un fuego espiritual. Entonces, bueno, depende de lo que entiendas por fuego interno, simplemente hacer una diferenciación entre lo que es el fuego Kundalini, que sería el fuego de la materia, y es el fuego que necesita despertar para que realmente la materia, esta personalidad, se transforme en el instrumento perfecto del alma, y ese fuego espiritual, que sería el fuego del alma, o ese fuego crístico, o ese fuego que no quema, por decirlo de alguna manera. El fuego interno, Kundalini, sí quema, y puede quemar y puede ser dañino. Perfecto. Preguntas como tal no hay más, Indica. Pues ya está, ¿no? Entonces... Pues ya está, ya podemos plegar, ya nos podemos ir. Muy bien. Bueno, Indica, ¿qué tienes tú a través de tu web? ¿Cuáles son los próximos cursos o qué tienes en tus próximos directos Sí. de YouTube? Bueno, pues directos de YouTube a tope, prácticamente todos los días de la semana. Hay muchos directos
que están súper bien. Ahora he empezado a hacer directos semanalmente donde hablo solamente de sanación y hago diagnósticos en directo. Estoy solamente respondiendo preguntas relacionadas con situaciones particulares de los que se conectan. Voy recopilándolas. El próximo va a ser este jueves. Aparte de eso, pues bueno, vídeos todos los días. Este viernes también, algo de lo que estoy muy orgulloso es la cachondemia. Tenemos la 5ª dosis de la cachondemia. Y bueno, son unos directos divertidísimos que estamos haciendo y además nos estamos hackeando toda la censura de YouTube, lo cual lo hace más interesante. Y aparte de eso, ahora la semana que viene tenemos el nivel 1, el último de este año. En 2 semanas tenemos el nivel 2 de sanación energética vital, así que haremos nivel 1 y nivel 2 presencial aquí en Barcelona en diciembre, la próxima semana, y de aquí 3 semanas, perdón, el nivel 2. Y bueno, muchas más cosas, la verdad. También acabamos de iniciar una membresía, que esa membresía es por una cuota muy reducida. Cada semana estamos realizando sanaciones divinas y los resultados y el feedback que estamos teniendo es espectacular. Y además de eso, pues también son tertulias, son charlas, hay un montón de ventajas. Bueno, en definitiva, hay muchas cosas. Toda la información está en la página cienciaconciencia.com, cienciaconciencia.com. Perfecto. Pues Indica, nos vemos en 15 días. Muy bien. Pues nada, un abrazo grande, Luis, y un abrazo también para todas las personas que nos han acompañado. Y nos vemos en 15 días con la clase número 6. Pues venga, Indica, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, familia, antes de que entre, mientras va entrando Jan, os voy dejando un mini vídeo.